Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Jesucristo desde las Naciones de la Tierra a nivel global, una iglesia en la cual el Señor nos da entendimiento, conocimiento y discernimiento a la luz de las Escrituras en la dirección del Espíritu Santo. Ya que la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y aquí está el Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo, hoy te clamamos, te pedimos, ven, entra, amado dulce Espíritu Santo, toma tu lugar dentro de la iglesia, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia, entra en la mente, el corazón, las emociones, los pensamientos, el carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad de cada una de las personas que nos ven en este momento. Toma el control de sus pensamientos, su carácter, sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Hoy oro, Espíritu Santo, corre el velo en la mente, el corazón, trae claridad, entendimiento a la luz de las Escrituras. Llévalos a un conocimiento pleno en el conocimiento de tu palabra. Úsalos para tu gloria y para tu honra. Oro, Dios. Háblales en sueños, háblales en visiones. Coloca el querer como el hacer en tu palabra a partir de hoy en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Padre, por los salmistas, oramos por sus vidas, su salud, su propósito, su llamado. Oro, Dios, guarda sus vidas, guarda su entrar y guarda su salir. Te pedimos, Señor, háblales en la palabra, háblales en sueños, háblales en visiones. Llena sus bocas, Señor, de alabanza, adoración. Dales entendimiento, la alabanza, la oración en los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones. Que el Espíritu Santo llene sus gargantas de fuego del Espíritu Santo, para que alaben, adoren, glorifiquen, exalten al Rey de Gloria en la dirección del Espíritu Santo. Oro, Dios, guíalos y llévalos a ese plan que has asignado para su vida. Sácalos y llévalos a cumplir el propósito que tú tienes a tratar las naciones en su vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que usted nos acompañe en este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración. Glorifiquemos, exaltemos, adoremos el nombre del Rey de Gloria, Jesucristo. Quiero que nos acompañe. Si pronto no sabe la letra de la canción, adórelo con sus propias palabras, glorifíquelo, exáltelo, como dice en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Que eso seamos usted y yo, que lo adoremos de todo corazón al Señor, glorificándolo, exaltándolo, amándolo y bendiciéndolo. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo de grabación, ese tiempo en el cual tu palabra nos enseña que tú eres grande, eres glorioso. Vamos a mirar algo que dice en el Salmo 18. Es una palabra en la cual el Señor habla de los cielos. Dice, tronó los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Mire que hay muchas señales en los cielos, pero en los cielos es donde también podemos ver la grandeza, la gloria, la magnificencia del Señor. Por eso esta canción es muy importante, que usted y yo la cantemos exaltándolo a Él, reconociendo que no hay otro como Él, un Dios grande, un Dios eterno, que lo llena todo, como dice en su palabra, que todo lo llena en todo. Entonces vamos a cantar esta canción, es Salmo 108 de New Wine. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy y siempre, y no desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Gracias, Señor. Tú eres exaltado, amado Dios, en los cielos y en la tierra. Tuyos son el reino, el poder y la gloria, porque todo lo que se ata allí es lo que la tierra de autoridad. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo,
ayer, hoy y siempre. No desampararás en los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Señor, gracias porque es un privilegio alabarte, exaltarte y bendecirte, amado Dios, Señor, porque es nuestro espíritu, Señor, el cual se eleva hacia ti, amado Rey eterno. Palabras de gratitud, palabras de alabanza, Señor, en agradecimiento hacia ti. Dice tu palabra que los ángeles cantan día y noche, santo, santo. Dile, exaltado, exaltado Dios, seas para siempre. Y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Dice la palabra que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Es lo que viene en este tiempo, el cual el Señor se está revelando mucho más y aún derramando su espíritu sobre toda carne, sobre niños, jóvenes, ancianos, adultos, sobre cada persona que se dispone para buscarlo a Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Dile, grande, grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Amén. Cuando usted y yo alabamos y adoramos, bendecimos el nombre del Señor, los cielos se abren. Y algo muy importante aquí es que es esa palabra la cual el Señor nos quiere hablar, nos quiere revelar, nos quiere bendecir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. Somos bienaventurados. Vamos a poner la palabra cuando somos realmente bienaventurados. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Pero para ser bienaventurados debemos cumplir lo que nos dice la palabra de Dios para poder ser bienaventurados en el Señor. Y es como nosotros estamos trabajando en beneficio o en pro de otros, ya que nosotros muchas veces esperamos
que los demás nos bendigan a nosotros. Pero cuando lo hacemos nosotros hacia los demás, cuando estamos dispuestos a dar, a bendecir a otras personas en alguna circunstancia, en un momento, una situación que estén pasando, un momento difícil, ¿cómo lo hacemos? ¿Será que sí lo hacemos o no lo hacemos o nos quedamos estáticos y no avanzamos? Pero ¿qué somos aventurados? Es un estado de felicidad espiritual dado por Dios y no está basado en las circunstancias externas. Todo está basado es en el carácter de Cristo, basado directamente en el corazón, donde el Señor entra y trabaja, renueva, restaura el corazón de la persona. Y es un estado en el cual, bienaventurado, me siento gozoso, lleno de felicidad, independientemente tenga conflictos, problemas, adversidades en mi entorno o me asedien de como cosas las cuales yo no puedo solucionar, pero puedo llevar a la oración, en el cual el Señor viene y me da a mí esa paz, esa seguridad, esa confianza, pero siempre cuando busco su presencia. Por eso todo está basado en el carácter de Cristo, en su humildad, su mansedumbre, su justicia, su misericordia. El término hebreo barak quiere decir prosperidad espiritual, un bienestar profundo, felicidad exaltada que viene del Señor y no es una felicidad temporal, ya que si viene del Señor permanece. Y si usted y yo trabajamos para que esa felicidad, esa seguridad, esa confianza permanezca en nosotros, debemos estar sometidos al Señor y a nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos estar sometidos a su palabra, a su propósito, a su llamado, a su voluntad, entrar en tiempos de clamor, de oración, intercesión, ayuno, la palabra, buscar el conocimiento de la palabra. En cualquier cosa que pueda llegar en nuestro entorno no nos va a afectar, no nos va a sacar de base, no nos va a desestabilizar, porque vamos a estar bienaventurados en el Señor. Por eso el Señor Jesucristo encontramos que no estaba fuera de cabales, no estaba de pronto orgulloso, prepotente o altivo, porque era un hombre guiado por el Espíritu de Dios, un hombre que el Señor lo formó, pero en cómo vino a demostrarnos la humildad, la mansedumbre, pero también esas bienaventuranzas en las cuales vamos a mirar el día de hoy. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, vamos a mirar Mateo 5, 1 al 12. Mateo 5, 1 al 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire que encontramos en esas especificaciones cuáles son las bienaventuranzas en el Señor Jesucristo. Mire que lo habla acá precisamente en el monte de las bienaventuranzas, y lo habla a sus discípulos diciéndoles quiénes serán bienaventurados. Pero ¿por qué el Señor les habla a sus discípulos sobre las bienaventuranzas? Porque sufrirían persecuciones, afrentas, malos tratos, cárceles, malos tratos, inclusive malas palabras sufrirían sus discípulos, pero deberían sentirse bienaventurados. Pero ¿cómo podemos entender que somos bienaventurados? Mire lo que me está pasando, mire cómo me trata, mire lo que me dicen. Pero si el Señor Jesús lo habló, que somos bienaventurados, pero no quiere decir que somos bienaventurados, que en todo el momento nos van a felicitar, nos van a decir, usted habla muy bien, se expresa muy bien, usted es un buen pastor, usted es un buen líder, usted es una persona honra, usted es una persona de Dios. Casi siempre esperamos que la mayoría de personas nos digan eso, pero cuando el Señor nos habla aquí de las bienaventuranzas, es realmente cómo estamos obrando usted y yo. Si podemos entender que las bienaventuranzas el Señor se las dio a sus discípulos, pero también nos las dio a nosotros. Y es donde encontramos que a quienes considera el Señor que son bienaventurados. Primero, nos habla los pobres de espíritu. ¿Por qué habla aquí el Señor sobre los pobres de espíritu? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el verso 3. ¿Por qué son bienaventurados los pobres de espíritu? Cuando yo miraba en la palabra que son aquellos que realmente el Señor empieza a trabajar desde el corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Son los que reconocen la necesidad del Señor, que andan bajo su dirección, pero quienes se sumergen en la gracia del Señor, en conocerlo, en entenderlo, que mi corazón sea renovado, sea restaurado. Que cuando llegamos al Señor, llegamos quebrados, llegamos afligidos, oprimidos, angustiados, con zozobra, incertidumbre, temor, depresión, de engaño, traición, infidelidad, tantas cosas que nos tenía atados el enemigo en el mundo. Pero cuando llegamos al Señor, viene y nos restaura, y viene y nos cambia nuestra forma. Y somos bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y ese pobre en espíritu
espíritu es cuando realmente rendimos y entregamos todo a Él. No es que yo tengo este conocimiento, yo sé filosofía, yo sé letras, yo sé arte. No, es realmente entrar y conocer su conocimiento, entender lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en poder entender cómo somos pobres de espíritu. Pero mire que yo encontraba que el Señor nos lo dice en el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a mirar del 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Cuál de los dos será pobre de espíritu? Mire que aquí encontramos los casos opuestos, los contrarios. Este hombre orgulloso, altivo, prepotente, pero aún ahí viene y se da golpe de pecho y le dice al Señor que él no es como los publicanos, que él no es como los otros, no es así. ¿Y cómo viene y habla? Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. ¿Cómo podemos, inclusive, persona, entrar en una oración y decirse: yo no soy gracias gracias porque no soy como la vecina, chismosa, mal habla, malintencionada, yo no soy vulgar como el de allí, yo no soy fornicario como allí? ¿Cómo es una oración así? Dice, doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, prácticamente como el que tenía al lado orando, pero ni siquiera yo creo que él lo miraba de pronto en su fachada, su manera de ver, de su parecer, pero no miraba realmente el corazón. ¿Y qué dice el Señor? Dice que él ayunaba 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que hago. Prácticamente era un hombre prácticamente intachable delante de Dios, se creía él, una persona con un corazón limpio, como lo dice acá, pobre de espíritu, pero dice de corazón, dice ayuno 2 veces, más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propicio a mi pecador. Cómo se humilla delante del Señor y rinde su corazón. Por eso cuando miramos en la palabra, cuando el Señor mira que Él está con los humildes, y es precisamente ese corazón rendido delante de Él. Hay cosas que no entendemos, cosas que estamos pasando, circunstancias, situaciones, pero nos humillamos delante de Él y rendimos esa carga, esa lucha, esa aflicción, ese temor, pero pedimos un cambio, Señor. Yo quiero ese cambio, esa transformación en mi vida. Ahí donde el Señor mira los polos opuestos en lo que está hablando aquí el Señor Jesús, porque es una parábola que nos habla acá el Señor Jesucristo, el mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? Ya que el contraste en quien es en su arrogancia, se cree sincero, honesto delante de Dios, pero por el otro lado está quien el pecador, aunque se da golpes de pecho y reconoce la necesidad del Señor en su vida. No contamos con los recursos espirituales en nosotros mismos como para poner en práctica lo que nos pide el Señor. Y es porque el Señor quiere que entremos a ejercer ese propósito delante de Él y necesitamos esos recursos espirituales, pero en el Señor. Porque, como les decía anteriormente, venimos muchas veces a la vida cristiana, a los caminos del Señor, pero trayendo cosas del mundo. Señor, pero yo soy muy bueno en teología, en filosofía, en artes, en música, en cosas que pronto trabajamos en el mundo y como que queremos que el Señor mire esta parte y cómo yo puedo trabajar con el Señor en eso. Cuando el Señor nos está llamando es que miremos primeramente qué es lo que Él tiene para con nosotros, qué es lo que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros, cómo podría orar. Por eso esos recursos no sirven, pero en Cristo Jesús, en el conocimiento espiritual. No contamos con los recursos espirituales en nosotros mismos como para poner en práctica lo que nos pide el Señor. Y es porque no podemos ejercer el propósito de Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos. Y es bienaventurados quienes reconocen que necesitan del Señor. Necesitamos del Señor para ejercer su obra, ya que no, si somos pobres de espíritu, estamos calificados y contamos con el Espíritu Santo, quien nos puede formar, instruir para un plan asignado por Dios. Por eso cuando miramos en el mundo planes, proyectos, metas, estudios, carreras que usted y yo hicimos o estudiamos, eran perfectos para el mundo, el rango, el cargo que usted teníamos en el mundo. Pero cuando venimos a ejercer la obra del Señor, necesitamos su conocimiento, necesitamos su revelación, su entendimiento y la dirección del Espíritu Santo. Pero es poder recibir esos recursos espirituales para poder ejercer su obra, porque no vamos a ejercer la obra en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, sino en el poder del Espíritu Santo. Lo siguiente punto, los que lloran. Que ahí mismo lo habla en el siguiente punto, los que lloran, como nos está hablando en la palabra en el libro de Mateo, que dice lo que los que lloran en el capítulo 5,
que dice, y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4, recibirán consolación los que lloran. De pronto usted ha llorado de amargura, resentimiento, dolor, rechazo, abandono, infidelidad, traición. ¿Cierto? Ha llorado, pero de pronto ha llorado en su humanidad, ha llorado en su voluntad, ha llorado de pronto un amigo, alguien conocido, un familiar, y llora porque lo traicionaron, le hicieron algún daño en su parte emocional, en sus sentimientos, en su corazón. Pero cuando venimos delante del Señor, el Señor nos llama bienaventurados cuando lloramos delante de Él, pero es porque entregamos todo lo que nosotros nos estamos fallando o hemos hecho. Quienes son son bendecidos por reconocer sus propias fallas y podemos recibir consuelo en lo que hacemos, ya sea en lo secular, en el trabajo, en el estudio, en el negocio, empresa, y cometemos errores y equivocaciones, lo reconocemos y pedimos perdón. Pero esto también requiere valentía, nosotros ya estamos dispuestos, y si nos disponemos a hacerlo en el Señor, lo hacemos, y lo hacemos de todo corazón para que Él pueda entrar y cambiar y transformar esa circunstancia, esa situación. Y es la humildad, y seremos bienaventurados en el Señor, y no es por empezar a agradarnos a nosotros mismos o agradarle al hombre o agradarle a una persona de pronto que nos vea llorando en la iglesia o llorando en un lugar donde nos reunimos. No, primeramente es entrar delante del Señor. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y es recibir consolación del Señor. Pero todo lo que el Señor habla acá de las bienaventuranzas, quiénes son bienaventurados, Él lo habla desde el corazón, cómo el Señor ve su corazón y mi corazón, y realmente cómo es que Él nos ve, no cómo nos ven las demás personas. Y es en este punto donde es bienaventurado la persona, porque reconoce muchas fallas, reconoce sus errores, reconoce las equivocaciones, pero también reconoce que lo hizo en su voluntad, en su humanidad, en sus pasiones, en sus emociones, y que lo reconoce delante del Señor porque ha fallado. Pero como dijo el rey David, he fallado contra el cielo, contra ti. Perdóname, Señor, porque he fallado. Entonces le hemos fallado al Señor y hemos fallado nosotros mismos por pretender hacer nuestra voluntad. Y los que lloran, claro, ya entramos delante de la presencia del Señor y lloramos delante de su presencia para que Él nos dé consolación. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Los mansos o humildes. Dice en verso 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí como el Señor, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos. Una persona me decía, pero es que uno manso y lo abusan de uno, lo tratan de lo peor. Yo le digo, lo que pasa es que cuando uno mira la palabra manso, no es ser menso. Y cuando uno mira manso, es la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Humildad. Una mansedumbre la cual solamente nos la puede dar el Espíritu Santo, porque algunos lo toman una mansedumbre, es como que el que se la va a dejar montar de otra persona. No, eso no es lo que nos habla la palabra. Mansos o humildes, ya que algunos lo toman como debilidad, pero en el Señor es poder tener todo en sus manos, y es poder tener todo bajo control, pero en Él. Es una humildad, es una mansedumbre que el Señor nos da a usted de mí. Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y es esa mansedumbre ya en el Señor, una mansedumbre que Él mismo la da, pero muchos lo tendrán a usted y a mí como que somos débiles. ¿Y somos débiles por qué? Porque nos enfrentamos. De pronto alguien viene y lo trata mal a usted, lo grita, de pronto lo intenta pegar, pero usted está en el Espíritu. En el Espíritu empieza a orar para que sea el Señor defendiéndolo, sacándole victoria. Y esa persona como que intenta tocarlo a usted. Yo recuerdo una circunstancia que una situación que me sucedió años atrás, precisamente con una persona que se me enfrentaba con un cuchillo. Esa persona se enfrentaba con el cuchillo, yo me acuerdo que levantaba el cuchillo para clavármelo, ese cuchillo de esa persona, pero yo oraba, y en el nombre de Jesús yo veía, ahí sí como dijo Moisés, como viendo al invisible, yo veía al Señor adelante, y ese hombre no se podía acercar. Solamente le tenía el cuchillo así, pero los ojos eran como llamas de fuego en ese hombre para intentar hacerme daño. No podía. Yo veía que el cuchillo era así, pero no podía avanzar. Entonces había esa mansedumbre, esa humildad. Yo no sentía carga, que me va a matar, me va a hacer algo. No lo sentía, no lo viví en ese momento. Pero cómo el Señor se nos da realmente esa mansedumbre y esa humildad que la vivió nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando miramos a la palabra que dice que lo vituperaron, lo golpearon, lo flagelaron, le arrancaron la barba, lo golpearon, y Él nunca se defendió. Muchos lo tomaron como debilidad. Y usted y a mí nos pueden tomar como débiles porque no se enfrentó, pero no vio todo lo que le dijo, no vio cómo lo trató, no vio que casi le pega, no vio que casi le entrega el cuchillo. Pueden pensar lo que quieran, pueden pensar que es una debilidad, pero es como el Espíritu Santo nos da a usted y a mí esa humildad, esa mansedumbre en el Señor Jesucristo, que fue lo que Él nos demostró a través de la cruz, todo lo que vivió a través de la cruz.
Ya que no podemos basarnos en nuestras emociones, sino que debemos estar basados en el poder del Espíritu Santo. Miremos cómo el Señor inclusive lo habla en el Antiguo Testamento. Miremos en el libro de Números. Vamos a mirar el libro de Números, capítulo 12, verso 3. Capítulo Números 12, verso 3. Dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso. En el Antiguo Testamento habla que Moisés fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Como a un Moisés, como a un faraón se le enfrenta a Moisés, pero Moisés no le dice nada. El pueblo se le enfrentaba a Moisés, pero Moisés no hacía nada. Era un hombre manso, pero era humilde delante del Señor, porque tenía el respaldo del Señor. El Señor dice la palabra que duró trabajando 40 años para moldearle el corazón a Moisés en la mansedumbre. ¿Y qué es lo que nos enseña? Moisés, quien fue transformado en su carácter para que el Señor sea usado por ese hombre manso y humilde, en el cual necesitaba al Señor para poder guiar y pastorear a su pueblo por el desierto. Y ahí viene el Señor y nos da ese cambio, esa transformación. De pronto, si usted todavía tiene problemas con su carácter, pero usted quiere ser bienaventurado en el Señor, ese hombre manso, humilde, pero como dicen algunos, es que no debo ser tan manso porque me la montan. Una persona me decía: no, es que me vio a mí la cara y yo no me voy a bajar, si yo soy en los caminos del Señor, pero yo no me voy a bajar de nadie. Entonces, vaya a obrar en sus fuerzas, vaya a hágalo en su voluntad. No deja al Señor obrar en su vida. Entonces, ¿cómo va a ser tratado? Inclusive podemos ser afrentados, pero el Señor no lo permitirá. Por eso en la palabra encontramos que no permitirá una carga mayor que la que usted y yo podamos llevar. Y el Señor precisamente viene y nos trata precisamente desde el corazón, circunstancias, situaciones que se puedan presentar en nuestra vida, pero son permitidas por el Señor, ya que encontramos en la palabra que el Señor dice que ni una hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita. Entonces, si estamos en los caminos del Señor, hay cosas que Él permite, pero Él los permite, pero pues saber si nuestra confianza está en Él o en nuestra voluntad o en las circunstancias. Por eso encontramos ahí lo que nos dice en la palabra. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29. Mateo 11, 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién habla acá? El Señor Jesús. Dice que aprended de mí. ¿De quién? Del Maestro, manso y humilde. El Señor Jesús era el maestro más manso y humilde sobre la tierra, que lo encontramos ya en el Nuevo Testamento. Entonces, el manso y humilde, ¿cómo nosotros no podemos ser mansos y humildes en Cristo Jesús? Entonces, no podemos decir: es que usted tiene la humildad de su papá, es que usted es manso como su mamá, es que usted es manso como su abuelo. No, tenemos que mirar la humildad y la mansedumbre en Jesucristo. Por eso aquí lo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si somos mansos y humildes en el Señor, hallaremos descanso en nuestras almas, para nuestras almas, pero es en Él. Pero si usted y yo nos vamos a enfrentar a otra persona porque pronto nos ve manso y como que dice: este es como un corderito, se podemos hacer con él lo que queramos, automáticamente usted se está enfrentando a la otra persona, pero en su carne, en su humanidad. Pero si es en el Señor nos dará la fortaleza y nos sacará en victoria. Aprendiendo del mejor, de Jesucristo, un hombre manso y humilde, estar bajo el control de Dios, significa que usted y yo rehusamos a movernos en nuestra voluntad, rehusamos a movernos en nuestro carácter, rehusamos a movernos en nuestro yo, que a veces como que ese yo quiere sublevarse sobre nuestra voluntad, pero es de obligar sobre ese yo lo que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Ahora miremos lo que nos habla el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es la medida de fe que usted tiene? De pronto, esa medida de fe va a ser probada en su vida, en su entorno, con su familia, con su esposa, su esposo, su jefe, sus compañeros de trabajo, sus negocios, el ministerio, el liderazgo. Ahí va a ser probada esa medida de fe. Pero es una medida de fe que el Señor nos dio, pero en la cual es en Dios. Mire que no es en nuestra humanidad, no es en nuestra voluntad, no es en nuestro carácter. Porque aquí lo dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. O sea, de mi voluntad, de mi yo, de mis emociones, mis palabras. No, dice acá que no tenga más alto concepto de que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa medida de fe que Dios ya le dio a usted debe ser en esa medida que debemos comportarnos. Por eso le digo, guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos dice? Ya no es en nuestra voluntad, ya no es en los pensamientos, los conocimientos, ya es en la gracia que el Señor Jesús nos da a cada uno. Y debe obrar en cada uno de nosotros, dependiendo como usted y yo alimentemos esa fe, con el conocimiento de la palabra, que en estos tiempos de meditación y estudio de la palabra, para fortalecer esa fe en cada uno de nosotros. Y es en este aspecto que se refleja el carácter de un siervo, el cual se caracteriza
en Cristo Jesús. Y cuando somos siervos en Cristo Jesús, es un carácter manso y humilde que es el que estamos viendo. Ahora miremos lo que nos habla nuevamente. Vamos a Mateo capítulo 5, vamos a mirar el siguiente punto. Mateo 5, verso 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces el siguiente punto, el 4, dice hambre y sed de justicia. ¿Cuántas personas dicen que el Señor haga justicia por mí? Que el Señor haga justicia por mí. Es que mire lo que me hicieron, mire cómo me trataron. Que venga la justicia de Dios. Pero vamos a mirar que lo que nos habla el Señor. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero hambre y sed de justicia del Señor, no en la suya ni en la mía, del Señor. Y seremos saciados. Y este punto, porque es bienaventurados. Entonces la justicia hace referencia a actuar justamente. Son quienes mantienen relaciones correctas, primeramente con el Señor, con quienes le rodean y las relaciones también con otras personas, y funciona a partir del momento en que dejamos que todo gire en función al Señor y no a nuestro favor, ya que cuando obramos, actuamos a nuestro favor, queremos la justicia, pero muchas veces una justicia que no es la que Dios nos manda, la justicia que Dios pide, ya que nos habla acá que debe funcionar, y todo debe funcionar a nuestro favor. ¿Cómo? El hombre debe tener buenas relaciones, ayudar a los demás, y es ese hombre en el cual busca como justicia ayudar a los demás, dando lo bueno, dando lo malo. De pronto le hicieron algún daño a usted, haga lo bueno. Hágalo bueno y el Señor hará justicia por usted. Pero mire que hablamos de las bienaventuranzas. Le estoy hablando que el Señor habla de las bienaventuranzas desde el corazón. Cómo el Señor nos da esa bienaventuranza. Pero esa bienaventuranza en este aspecto es lo que usted y yo hagamos por otras personas del corazón. Como dijo el mismo Señor Jesús, que si te dan en la mejilla, pon la otra mejilla. Pero es en el Señor que recibiremos usted y yo justicia. No en nuestra voluntad, no en nuestras estrategias, no en nuestro carácter. Y aquí nos está hablando cómo el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Y cómo tener buenas relaciones. Podemos tener buenas relaciones para que esa justicia se ejecute y se efectúe a nuestro favor. Vuelvo y le digo, el Señor mira hacia el corazón. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a Mateo 5, miremos Mateo 5, 7. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué dice el Señor? Consiste en tratar a los demás de mejor manera que lo que merecen ellos. De pronto alguna persona que usted vive en su casa no lo tratan bien, un vecino, un amigo, de pronto los padres los tratan mal, los vecinos lo tratan mal, y como usted le gustaría que usted lo trataran, y vamos a tratar a esa persona de esa manera. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Misericordia. Y es tratar a los demás mejor de lo que nos parecen que nos deben tratar a nosotros. O de pronto nos parecería difícil que está como quisiéramos ser tratados, pero si no lo hacemos con los demás, ¿cómo recibiríamos de los demás ese trato? Ayudar a alguien que está necesitado, aunque creamos que no tenemos ninguna necesidad o obligación con esa persona, pero si usted y yo lo hacemos porque, como dice la palabra, como para el Señor, no para que los demás nos vean, no para vanagloriarme, que yo le di, yo le colaboré, yo le ayudé. No, hagámoslo como para el Señor y el Señor nos va a bendecir a usted. Miren lo que dice en Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito, a su único Hijo, para que no se pierda y tenga vida eterna, es el Señor. Como esa misericordia del Señor que tuvo para con cada uno de nosotros, que aún estábamos en el mundo en delitos y pecados, pero viene y nos llama con lazos de amor, nos trae de la inmoralidad, de la inmundicia, nos sacó del lago cenagoso, del fuego, nos sacó el Señor. De esa inmundicia que andábamos ante nosotros, del lodo nos saca el Señor, y precisamente nos saca para lavarnos con la sangre del Cordero inmolado de Dios, para vernos con transparencia y fidelidad hacia Él. Esa misericordia que tuvo el Señor con nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos esa misericordia hacia los demás? ¿Por qué no tenemos esa misericordia hacia alguna persona que está necesitada? ¿Por qué no tenemos esa misericordia de pronto en el trato hacia otras personas y como que nos vemos en nosotros, pero no miramos más allá de lo que el Señor nos está hablando? Ya que el Señor nos amó cuando andamos en nuestros pecados, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, ya que ¿Qué circunstancia en la cual usted andaba y el Señor lo sacó? ¿Pero qué nos impide hacerlo con otros? ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? ¿Dónde estaba? ¿Y qué está haciendo usted de pronto con esa bienaventuranza? ¿Será que sí la está ejecutando o no? Miremos el siguiente punto, Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este punto, el sexto, que los de limpio corazón, es un corazón restaurado.
quienes actúan con motivos puros, un corazón limpio, renovado, restaurado. Cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos con un corazón. Yo hablaba con una persona que yo le decía que yo veía ese corazón como una uva pasa, totalmente seco, pero seco de en resentimiento, en amargura, en dolor, en rechazo, en abusos, en abandonos, muchas cosas que vivió esta mujer, en la cual yo le decía que ese corazón es el que el Señor está trayéndola para restaurar ese corazón. Y yo encontraba esta palabra, limpio de corazón. El Señor quería limpiar el corazón porque me decía, pero ¿por qué yo tuve que vivir esos abusos? ¿Por qué tuve que vivir estas cosas? Bueno, de pronto los descuidos de los padres, pero también la familia, cómo se aprovechó de esta persona. Pero míreme lo que nos dice la palabra en el libro de Salmos. Quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 24, 3 al 5. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El que no ha jurado por engaño, no ha jurado en cosas vanas, pero también los de limpio corazón, un corazón rendido y entregado delante de Dios. ¿Quién estará en el monte? En su presencia, humillados delante de Él. ¿Quién estará ahí? Los de limpio corazón. ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Que hemos entregado ese corazón para que el Señor entre, lo lave, lo purifique y lo santifique, pero también cuidando el corazón para que el corazón no vuelva a pervertirse, no vuelva a dañarse, a andar en cosas incorrectas. Ese es el corazón que el Señor quiere darnos. Ya que dice que mano limpia, ese corazón puro, y demostrar integridad, quienes evitan el engaño, la manipulación, pero también en quienes muestran acciones a través de sus hechos, cómo realmente ha habido un corazón transformado, un corazón puro. Pues la misericordia del Señor es con ese corazón limpio, pero también surge como la gracia del Señor ha entrado a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder obrar y actuar con ese corazón limpio delante de otros. Por eso hay muchas personas que dicen, pero usted sabe que tiene un corazón puro, usted tiene un corazón limpio. Y es como que el Señor lo muestra, revela el corazón. Y digo, ¿por qué lo revela? La palabra de Dios dice que en el rostro se refleja el corazón de la persona, que inclusive en los ojos se refleja el corazón de la persona. Y es cuando el Señor ya ha trabajado en el corazón, pero también cuidamos el corazón. ¿Lo cuidamos cómo? Entregándolo todos los días al Señor, no entregándoselo a cualquiera. No, se lo entregamos al Señor todos los días para que seamos esos bienaventurados de limpio corazón, que nos habla el Señor. Ahora miremos nuevamente el libro de Mateo, capítulo 5, verso 9, que nos dice verso 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Será que cuando hay un conflicto en su casa, usted es el primero para pelear? ¿Será que cuando hay una pelea, aquí estoy yo? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Qué le pasa? Venga, aquí no venga a formar conflictos, porque dice los pacificadores. Y el Señor nos llama a usted a mí para ser pacificadores. Y es donde realmente comprendemos y entendemos que somos bienaventurados, ¿cierto? Aquí el Señor no nos está llamando a estar a favor de X o Y. No, ser pacificadores, prácticamente como ser un juez en esa circunstancia. Y nos llama el Señor acá para ser pacificadores. Son los que quieren procurar la paz y son llamados así a cumplir esta tarea, resolver conflictos, y surgen por diferencias en opiniones, digamos en relaciones, pero también en circunstancias difíciles que se viven en una relación, una familia. Pero nos llama también a restaurar relaciones, servir como ese puente con el Espíritu Santo. Por eso encontramos en el mundo como inclusive presidentes que quieren prestarse para ser como conciliadores de paz en problemas con otra nación, problemas conflictivos incluyendo toda la diplomacia en diferentes naciones. Pero también el Señor nos está llamando a usted y a mí ser pacificadores. Pero para ser pacificadores necesitamos al Espíritu Santo. Usted y yo no nos podemos guiar al ojo, no nos podemos guiar porque alguien nos dijo que un conflicto y que yo quiero que usted me ayude a solucionarlo. Debemos llevarlo a la oración, porque cuando el Señor nos llama bienaventurados aquí, porque somos pacificadores, es porque somos guiados por el Espíritu Santo, no guiados por una persona, no guiados por lo que dijo tal persona, no guiados por lo que nosotros vemos, y guiados por lo que nos dice el Espíritu Santo. Por eso quiero que miremos que nos dice ahí la palabra, porque somos pacificadores. Vamos al libro de Mateo 18. Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 18, miremos el 19 y 20. Dice otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es precisamente cuando venimos y nos reunimos con otros hermanos en la fe, pedimos al Señor entendimiento y conocimiento para ser pacificadores en una circunstancia, en una situación, un matrimonio, de pronto una familia, algo que se está viviendo inclusive dentro de la iglesia. Entramos y oramos, que dice, donde están dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Entonces ahí está el
Espíritu Santo. De pronto usted y yo podemos orar, oramos aparte, como que no entendemos, de pronto no sabemos cómo orar ahí, pero entonces si nos reunimos con otros hermanos en la fe y oramos, le pedimos al Señor, el Señor nos dará claridad para poder ser pacificadores en esa circunstancia o situación que se está pasando en determinado lugar, ya que es una bendición cuando nos unimos por una causa justa a favor de otros, para poder solucionar conflictos, circunstancias, situaciones que está viviendo esa familia, la iglesia, una relación, podemos entrar y obrar y el Espíritu Santo nos dará paz y seguridad cómo podemos obrar. Ya que miremos lo que nos dice en el libro de 1 Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos. Usted no se puede cargar por los problemas de otros. No puede entrar en dolor, amargura y resentimiento. Es llevarlo a la oración. En la oración encontramos respuesta. Por eso el tema que estamos mirando en este punto es cómo podemos ser pacificadores. Y pacificadores tiene que primeramente haber paz en usted y tiene que estar el Espíritu Santo, pero también estar gozosos. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Por eso dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:16, estar gozosos y estar gozosos en todo. Ahora miremos qué nos habla el Señor en Mateo capítulo 5, Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, que es el siguiente punto. Entonces aquí encontramos, el siguiente punto es, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas personas yo he hablado y me han dicho, no, es que eso llega en la vida cristiana, eso lo tratan uno mal en la casa, se la montan en el trabajo, que porque uno no va con los amigos, que porque no va a un lado, no, es que eso no, yo prefiero solamente asistir a la iglesia y me parece muy chévere, voy por los domingos. Pero entonces, ¿dónde está el cambio de la persona? Cuando viene un problema, una circunstancia, ¿cómo va a haber un cambio? Sí, para poder ayudar a otros. El Señor nos dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos libertad a usted y a mí, ¿por qué no nos van a perseguir a nosotros? Pero si vamos a la oración y le pedimos al Señor, Él nos sacará en victoria en cualquier circunstancia y cualquier persecución que tengamos. Por eso ahí lo encontramos que los que son perseguidos. Jesús incluye la persecución por causa de la justicia y surge por hacer el bien y muchos nos rechazan. Así como rechazaron al Señor Jesucristo, Él sufrió la persecución. ¿Cuántas veces lo buscaron para matarlo? Inclusive dice que Él se les por en medio de ellos pasaba y ellos no lo veían y se les escapaba. El Señor Jesús, ¿cierto? Pudo escapárseles a ellos. Así hará también el Señor con nosotros. Si pronto somos perseguidos en alguna circunstancia difícil, el Señor nos dará la salida. Él mismo nos hará invisibles en ese lugar y saldremos victoriosos. Pero también que nos habla acá en cuanto a la persecución. Hay mismo Mateo capítulo 5 que nos dice en el verso 11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Han hablado mal de nosotros? Si hablaron mal de Jesús, hablarán mal de nosotros. ¿Han hablado mal de usted? Claro. ¿Han hablado mal de mí? Claro. Pero nosotros está en hacer caso omiso, llevarlo a la oración. Si hablaron mal del Señor Jesús, inclusive lo capturaron con mentiras al Señor Jesús para crucificarlo, lo capturaron con mentiras. ¿Cuántas cosas no podrán decir de usted y de mí? Pero si usted y yo estamos en el Señor, si andamos en la oración, nada nos afectará, nada nos podrá mover. Entonces acá el Señor nos habla que incluso en nuestro entorno podemos sufrir persecución, pero no estamos prestos para las intenciones de los demás, puedan ser malas intenciones, siempre y cuando usted y yo entremos y busquemos el conocimiento del Señor y buscar su dirección. Por eso dice, gozaos, en verso 2 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese galardón va a ser grande en los cielos siempre y cuando usted y yo. En el Antiguo Testamento no contaban con el Espíritu Santo. Hoy en día contamos con el Espíritu Santo que nos guía y nos lleva a toda verdad, pero también en que nos enseña, nos orienta en cada circunstancia, cada situación, de pronto que suframos persecución. Por eso hoy vamos a orar por esas personas que de pronto sienten que son bienaventurados en alguna área, pero en otras no. Pero yo aquí el Señor me da unos puntos para que miramos usted y yo en qué sí somos bienaventurados, pero en otros no. En otras cosas yo quiero ser bienaventurado, pero me falta cambiar, me falta renovar, me falta restaurar muchas áreas. De pronto yo soy pacificador, pero de pronto soy conflictivo. De pronto yo soy una persona que tengo un corazón limpio, pero a veces se me sale el viejo hombre. Entonces hay cosas en las cuales el Señor nos está llevando a cambiar. María, hoy oramos, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña que somos bienaventurados, que somos esas personas que andamos felices porque somos bienaventurados en Cristo Jesús, pero adicional
llenados en el Espíritu Santo, bienaventurados, doblemente feliz. Hoy oramos y le pedimos, Señor, a esas personas de pronto que están luchando en alguna circunstancia, situación, porque están en los caminos del Señor, pero el enemigo viene a oprimirlos y a llenarlos de zozobra e incertidumbre. Dales libertad, Señor. Dale la paz en el corazón, Señor, que puedan tener paz, pero también dale la fortaleza, la conquista, la victoria en todas las áreas para que puedan ejercer con paz y tranquilidad tu obra, Señor, porque tu carga es suave y es ligera, Señor, que esa carga suave y ligera la puedan entender, pero la puedan cargar, que es suave y ligera, y que se puedan despojar de toda carga pesada del mundo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a un tiempo más de alabanza, oración. Hoy viene un siervo de Dios que viene a hablar sobre esta palabra de las bienaventuranzas. ¿Quiénes son bienaventurados? Pero quienes de pronto tienen problemas, dificultades con su área financiera, porque pronto el Señor les ha hablado sobre las bienaventuranzas. ¿Quiénes son bienaventurados? Pero pronto todavía hay cosas que no se ha desarraigado de ese viejo hombre y lo tiene atado al pasado, lo tiene atado a sus frustraciones, a sus pensamientos, su carácter, sus palabras, sus pecados. Si el Señor lo quiere hacer libre hoy, y de pronto es esa área en la cual sus finanzas están involucradas. Pero este siervo de Dios, el Señor ya le dio la palabra para ustedes que están viviendo esa circunstancia, y el Señor le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Quiero que entremos en un tiempo de alabanza, oración, pero no se vaya, porque esta palabra también es para usted, y el Señor lo va a llevar a ofrendar, porque ahí donde el Señor le va a dar la bendición y la victoria, y será bienaventurado en sus finanzas en Cristo Jesús. Amén. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda, porque Dios le va a hablar ahí. Bueno, este es un tiempo para glorificar su nombre, para bendecirlo, para que recordemos en la presencia de Dios, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, que Él nos ha escogido para ser bienaventurados. Bienaventurados por la obediencia, bienaventurados porque le amamos, pero sobre todo porque vivimos su palabra. Entonces, que este sea un tiempo donde unánimes como pueblo, como iglesia, le glorificamos su nombre, lo exaltamos, reconocemos su grandeza, reconocemos su poder. Y es por medio de esta canción que se llama Cadenas Romper. Por eso allí le invito a que usted se desate, se desligue de todo y reciba lo que Dios ha hablado a través de esta palabra, porque Él nos ha escogido como hijos de Dios a ser bienaventurados. Alce sus manos, bendiga su poderoso nombre, glorifiquémoslo juntos allí en su casa, su hogar o en donde se encuentre, glorifique su nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Un ejército se levanta, un ejército se levanta, un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Santo eres tú, Señor, glorioso eres, hermoso eres. Alce sus manos y reciba esa libertad que solo Dios puede dar. Poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Padre, gracias, Señor. Hoy oramos que en el nombre de Jesús vamos a ser llamados bienaventurados, pero primeramente que el Señor nos liberte, que rompa toda cadena,
Así como cuando Pablo y Silas estaban allí en la cárcel, y dice que aún cantaban con gozo al Señor, que ellos, dice, que se alegraban en Él. Hay poder en el nombre de Cristo. Dilo con nosotros ahí. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Así es, si usted necesita libertad el día de hoy, declare que en el poder de la sangre de Jesús, usted y yo hemos sido libres. Su palabra dice que hemos sido comprados a precio de sangre. No hay otro poder más grande en los cielos y en la tierra que la sangre de Jesús. Declaramos que esa sangre nos lava, nos limpia, nos redime, nos renueva y nos restaura ahora y continuamente de todo pecado, en el cual el Señor nos lleva a ser libres. Así es. Oigo cadenas caer. Ya el Señor lo ha hecho libre ahí. Cante con nosotros, dígale. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Mientras usted lo canta, visualícese allí como esas cadenas caen. Cadenas de frustración, de tristeza, de depresión, en las cuales el Señor ha traído libertad. Oigo cadenas caer. Su palabra dice que a causa de la unción se pudre todo yugo. Oigo cadenas caer. Y es el fuego de Dios que lo invade a partir de ahora y donde usted está. Es el fuego de Dios que llega allí a su hogar, a su casa, a su familia, en el cual el Señor está obrando. Porque yo veo una familia, esa familia el Señor hoy llama bienaventurada, esa familia, una familia que el Señor restaura, levanta a partir de ahora, que venían desánimo, venían tristeza, venían frustración, en fracaso, pero el Señor la está levantando a partir de ahora, porque está llevándolos a un nuevo tiempo, a una nueva temporada, y está rompiendo toda cadera. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Hay poder En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey Celestial. Dice su palabra: y conoceréis la verdad os hará libres. Pero también dice que el Espíritu de Dios os guiará, os libertará a toda verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Acepte al Espíritu de Dios en su vida. Si usted tal vez viene en incredulidad, viene en frustración, declare que a partir de ahora, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios es el que gobierna su vida para ser llamado bienaventurada, bienaventurado. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper. Gracias, Señor. Cadenas Cántalo ahí con fe. Declare que en el nombre de Jesús el Señor ha dado libertad a su vida, a su hogar, a su familia, a sus finanzas, a
a lo que usted viene pidiéndole a Él que traiga respuesta. Mire que aún en el ayuno el Señor está obrando, está rompiendo esas cadenas. En esa alabanza de cadenas rompe. Así es, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Gracias, Señor. Tú eres bueno, santo, admirable. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Bueno, una vez más es una oportunidad grande, un privilegio estar aquí compartiendo la palabra, esa palabra bienaventurados, en la cual nos vemos las enseñanzas de Jesús en la comparación. Vamos a leer lo que dice Mateo 16 del 15 al 19 y vamos a mirar algo con respecto a la bienaventuranza. Mateo 16 del 15 al 19 dice así. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bueno, una palabra en la cual hemos escuchado hablar muchas veces de lo que el Señor le dijo a Pedro. Pero mire que mucho se habla acerca del carácter de Pedro, acerca de como las imprudencias que tenía con el Señor. Pero acá vemos algo diferente. Vemos una parte en la cual el Señor le habla a Pedro de ser bienaventurado. ¿Sí? Le habla como Simón Pedro. Entonces recordemos que el nombre se lo cambia el Señor, que incluso en otra parte le dice Cefas, le llama así. Entonces acá lo que hace el Señor es desatar sobre él una bendición, la cual dice el verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El verso 19. Entonces encontramos la parte en la cual el Señor le habla a Pedro de ser bienaventurado. Pero recordemos que él pasó un proceso con el Señor en el cual Dios lo llevó a ser formado, a ser trabajado, en el cual él llegó a entender lo que era como la fe. La fe, caminar sobre las aguas, pero al mismo tiempo confiar en el Señor. Entonces vemos un ejemplo de ser bienaventurado, un ejemplo en Simón Pedro, en el cual es directamente el Señor Jesús el que le llama así. Esta es una palabra que si usted y yo la vemos aplicada en nuestras vidas, pues muchas veces nos falta como esa estabilidad delante del Señor, como así. Que somos de pronto como Pedro, que algunas veces estamos bien, otras veces tenemos demasiada fe, podemos caminar sobre las aguas, pero en otros momentos y otras circunstancias cometemos errores, como decía el pastor. Hacemos como esa comparación, como decía el Señor ahí en el sermón de las bienaventuranzas, de cuando uno es justo delante de Dios, pero al mismo tiempo cuando falla. Entonces es un ejemplo muy claro ahí en Pedro, en el cual le llama el Señor también hijo de Jonás, que dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces acá en esta parte yo quería compartirle algo que me hablaba el Señor, y es la importancia también para ser bienaventurados de estar conectados con Él, de permanecer, como decía Jesús, ligados a su Espíritu, que el Señor decía, yo, el Padre y yo uno somos. Y allí es donde vamos a darnos cuenta de ese cambio en nuestras vidas, de ese proceso, de esa formación, como esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre que el Señor trae a nosotros, esa gracia que Él nos da. Y por último, en cuanto a esta palabra de bienaventurados, vemos también que es autoridad. Autoridad en el verso 19, donde dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces acá hay entendimiento en la vida de Pedro, en el cual se le llama bienaventurado, pero es en el aspecto de poder tener autoridad en el reino de los cielos y autoridad en la tierra, en el cual vemos que tiene mucho que ver con la función que Dios nos ha llamado y nos ha dado como profetas, como declarar, como hablar, decir. Pero muchas veces a usted le pasa, a usted y a mí nos pasa, que de pronto vemos las circunstancias y hablamos lo contrario.
¿cierto? Hablamos más, es de pronto el desánimo, la frustración, la tristeza, hablamos de pronto más es el problema, la circunstancia, y no hablamos en fe, o sea, no hablamos de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Entonces yo le hablo a esas personas las cuales el Señor quiere cambiar y mudar su forma de hablar, su vocabulario, en las cuales el Señor quiere llevarlos a un cambio, un proceso en sus palabras, así como a Pedro. Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra, bienaventurados, en el cual el Señor nos lleva en ese ejemplo también de Simón Pedro. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos, Señor Jesús, cada vida, cada persona que ha logrado entender el mensaje que tú le has dado, Señor, pero que al mismo tiempo, Señor, tú traigas ese cambio, esa transformación, así como lo decía el pastor, desde el corazón, desde dentro hacia afuera, una reforma en la cual comienza por recibir, aceptar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y entregarlo todo a Él. Como dice la palabra de Dios, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, damos gracias también al Señor por las finanzas, la economía de cada persona, que el Señor la lleva a poder apoyar, diezmar, ofrendar en esta iglesia, aún en otros lugares, en otras partes, aún con otras personas. Pero mire que es demasiado importante también ser bienaventurados en esa área económica, en esa área en la cual hacemos la voluntad de Dios. Yo creería que es una de las áreas más complicadas en cuanto a la predicación, la palabra de Dios, en cuanto al liderazgo, porque muchas personas hacen con sus finanzas, con su dinero, lo que bien les parece. O sea, muchas personas dicen, no, es que yo tengo este gusto, quiero comprarme esto, quiero hacer esto, pero no le preguntan a Dios, no desatan la voluntad de Dios sobre los dineros y no le dicen al Señor en qué quieres que sea invertido esto, Señor, con qué fin tú me estás permitiendo tener esos dineros. Entonces recordemos que siempre, como dice en otra parte de la palabra, debemos apartar para Él de lo que el Señor nos debemos apartar el diezmo y la ofrenda y podérselo dar. Es algo en lo cual el Señor nos enseña y en lo cual nos lleva a ser entendidos. Padre, gracias por este poderoso, excelente mensaje, ser llamados bienaventurados delante de ti, poder ser gozosos, poder ser llenos de tu Espíritu Santo, poder demostrar esa gracia que tú nos das, Padre. Yo bendigo cada vida, Señor, cada persona que ha recibido esta palabra, pero también hoy te pido, Señor, que tú les respondas. Hay muchas personas que hacen petición y las peticiones son en el área económica. Tal vez usted está muy mal en este tiempo, está pasando necesidad, tal vez usted venía con buenos negocios, con buenas finanzas, pero de un momento a otro se desplomaron las cosas. Pero mire que el Señor le quiere enseñar que usted dependa de Él en ese aspecto, que usted ore antes de, que usted no vea la cifra, el valor, sino que usted conozca a ese Dios que multiplica, a ese Dios que lo lleva a usted realmente a poder ver las cosas sobreabundantemente. Padre, gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.